I want to begin by thanking all of the incredible medical professionals, the doctors, the nurses, everybody at Walter Reed Medical Center. I think it's the finest in the world for the incredible job they've been doing. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again. We've done an awfully good job of that, but we still have steps to go and we have to finish that job. And I'll be back. I think I'll be back soon. And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing, the kind of numbers that we've been doing. We've been so proud of it. But this was something that happened, and it's happened to millions of people all over the world, and I'm fighting for them, not just in the U.S. I'm fighting for them all over the world. We're going to beat this coronavirus, or whatever you want to call it, and we're going to beat it soundly. So many things have happened. If you look at the therapeutics, which I'm taking right now, some of them, and others are coming out soon that are looking like, frankly, they're miracles. If you want to know the truth, they're miracles. People criticize me when I say that, but we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good. You don't know over the next period of a few days. I guess that's the real test. So we'll be seeing what happens over those next couple of days. I just want to be so thankful for all of the support I've seen, whether it's on television or reading about it. I most of all appreciate what's been said by the American people, by almost a bipartisan consensus of American people. It's a beautiful thing to see, and I very much appreciate it, and I won't forget it. I promise you that. I also want to thank the leaders of the world for their condolences. They know what we're going through. They know what, as your leader, what I have to go through. But I had no choice because I just didn't want to stay in the White House. I was given that alternative. Stay in the White House, lock yourself in, don't ever leave, don't even go to the Oval Office. Just stay upstairs and enjoy it. Don't see people, don't talk to people, and just be done with it. And I can't do that. I had to be out front, and this is America. This is the United States. This is the greatest country in the world. This is the most powerful country in the world. I can't be locked up in a room upstairs and totally safe and just say, hey, whatever happens, happens. I can't do that. We have to confront problems. As a leader, you have to confront problems. There's never been a great leader that would have done that. So that's where it is. I'm doing well. I want to thank everybody. Our First Lady is doing very well. Melania asked me to say something as to the respect that she has for our country, the love that she has for our country. And we're both doing well. Melania is really handling it very nicely. As you've probably read, she's slightly younger than me, just a little tiny bit. And therefore, we know the disease, we know the situation with age versus younger people. And Melania is handling it statistically like it's supposed to be handled. And that makes me very happy, and it makes the country very happy. But I'm also doing well, and I think we're going to have a very good result. Again, over the next few days, we're going to probably know for sure. So I just want to thank everybody out there, everybody all over the world, specifically the United States. The outpouring of love has been incredible. I will never forget. Thank you very much. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa sin fiebre y sin oxígeno adicional. Esto fue lo que indicó el último comunicado de la Casa Blanca este sábado 3 de octubre por la noche. En la tarde del sábado, el presidente Donald Trump compartió un video, el que ustedes acaban de ver, desde el hospital militar Walter Reed, diciendo que se siente bien y que espera pronto estar de regreso.
Además, el presidente agradece a todas las personas que se han dado cita para manifestarle su cariño y su aprecio y para espantarle a lo que él llama la prensa que produce fake news en torno a su salud. Hay una especie de confusión sobre el estado de salud del presidente Trump luego de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, indicara a periodistas que los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en cuanto a su atención médica. No estamos aún en camino de saber si hay un paso firme hacia la recuperación. Trump estará 5 días con tratamiento de Remdesivir, un antiviral que ha dado buenos resultados y según su equipo médico se decidirá si continúa con él o con otro medicamento. Los doctores que atienden al presidente no ofrecieron ningún pronóstico sobre cuántos días deberá pasar hospitalizado. Y es que recuérdese que por su edad de 74 años y por su sobrepeso y obesidad, Donald Trump cumple con todas las comorbilidades para verse realmente afectado por el problema que padecen todas las personas afectadas por el COVID-19. 2 personas cercanas a la Casa Blanca dijeron en entrevistas separadas que el presidente Trump tuvo problemas para respirar el viernes y que su nivel de oxígeno bajó, lo que llevó a sus médicos a darle oxígeno suplementario mientras estaba en la Casa Blanca. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que parte de su equipo también han empezado a dar, pues, positivo en los exámenes y no queda claro que quienes hayan dado negativo sean realmente personas que ya libraron el contagio, porque recuérdese que generalmente la gente es segura en los exámenes cuando pasan por lo menos pues algunos 5 o 6 días. Lo que vimos en el video que dijo el presidente Trump fue: quiero decirles que estoy empezando a sentirme bien y que además todavía hay pasos que dar, todavía tenemos camino que recorrer y creo que volveré, pero esto es algo que pasa y le pasa a millones de personas. Si miras a las terapias que estoy tomando ahora mismo, algunas de ellas y otras que pronto llegan, francamente hacen milagros. Quiero decirles que estoy empezando a sentirme bien. En los próximos días creo que será la verdadera prueba. Y es que además, amigos, amigas, gente cercana al presidente Trump que le ayudó a preparar su debate en contra de Joe Biden, el candidato demócrata, también ha resultado contagiada. Este es el caso, por ejemplo, del ex gobernador Chris Christie, quien dio positivo también al test de coronavirus y que también fue ingresado a un centro médico por precaución. El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, informó este sábado por la tarde en redes sociales que ingresó al centro médico Morristown como medida de precaución debido a que tiene un historial de asma. Esto también es una comorbilidad fuerte que si deja que el coronavirus avance, prácticamente lo puede conducir a consecuencias letales. En consulta con mis médicos, señala el exgobernador, me ingresé en el Morristown Medical Center esta tarde. Aunque me siento bien y solo tengo síntomas leves, debido a mi historial de asma, decidimos que esta es una de las medidas de precaución importantes. Fue lo que dijo el exgobernador Christie en Twitter. Estoy agradecido por nuestros profesionales médicos que trabajan arduamente y espero volver también a casa pronto. Los contagios de COVID-19 en una misma reunión con Trump en la Casa Blanca son muy posibles porque además el presidente Trump al parecer sabía o supo durante 2 días de la potencial amenaza de contagio y aún así siguió en contacto con diversas personalidades. Desde que se supo que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo a la prueba de COVID, surgieron varios casos de contagios entre asesores y representantes públicos. Todos han estado en eventos concurridos junto al presidente en los últimos días y al menos 7 de los 11 que han reportado que están contagiados estuvieron presentes también en la nominación de Amy Coney Barrett, la magistrada a la que Trump nominó para la Suprema Corte de Justicia o para el Tribunal Supremo de Justicia. La ceremonia se realizó sin seguir las recomendaciones de protocolos contra el COVID y esto genera que la mayoría de invitados fueron sin mascarillas, por lo menos tengan que recurrir a realizarse una prueba de coronavirus. En este contexto, pues, amigos, amigas,
no es cualquier cosa, no es cualquier persona, aunque solamente sea un individuo. En este contexto, en este momento, es el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y ha ido entre la ambivalencia de primero decir que China estaba actuando bien en la contención del coronavirus, a después culpar a China de todo lo que pasaba en torno al coronavirus. Empezó a denominar el coronavirus como el virus chino, después le dijo el virus de Wuhan, después sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud acusándola de estar en complicidad con China y de haberle tapado todo a China. Acusó posteriormente a los demócratas de, según esto, hacerle el juego sucio a China y a la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a que dice Trump, me criticaron cuando yo quise cerrar las fronteras. ¿Cómo han reaccionado otros políticos acerca de la noticia de Donald Trump? Bueno, si vamos al tweet de Joe Biden, nos vamos a dar cuenta que Joe Biden primero dijo dos cosas, que él se había hecho la prueba junto con su esposa y que ya había salido negativo, pero en lo referente al presidente Trump le dice, Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. Es decir, le deseamos lo mejor, que se recupere. Estaremos orando por su salud y seguridad del presidente y de su familia. A esto también se sumó el expresidente Barack Obama, en la cual las diferencias quedan de lado, las diferencias políticas quedan de lado. Da a entender que todos son Estados Unidos y en ese contexto, en ese orden de ideas, también le desea pues mucho éxito. Y le dice, Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to speedy recovery. Obviously, we are in the midst of a big political battle right now, and while there's a lot at stake, let's remember that we are all Americans. We are all human beings, and we want everyone to be healthy no matter our party. Es decir, aunque estamos atravesando una ruda contienda política, todos somos estadounidenses, todos somos seres humanos y todos queremos estar saludables, no importa nuestro partido. En este sentido, pues, los contrincantes muestran altura política, se solidarizan con el presidente de Estados Unidos y, a pesar de la campaña, pues este es el mensaje de unidad que se envía. Amigos, amigas, pues vamos a empezar a hablar de esto y de más cosas, pero pues quiero presentarles a nuestro invitado, el doctor Abraham Navarro, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Actualmente se desempeña en Baja California como profesor también de Relaciones Internacionales y tiene una tesis doctoral justamente en el combate a las epidemias en tiempos del H1N1 de China, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Doctor Abraham Navarro García, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. El agradecimiento es de mi parte, por supuesto, por poder compartir este espacio contigo, Jesús. Doctor Abraham, pues seguramente ya escuchaste la introducción. El presidente Donald Trump se encuentra, pues sí, recibiendo una sopa de su propio chocolate, de pasar a decir que el coronavirus era una pequeña gripita, como en su momento lo hizo Bolsonaro o Boris Johnson, el premier del Reino Unido, pues ahora es víctima también del COVID-19, de burlarse de Joe Biden, porque decía que Joe Biden a 200 millas podía usar la mascarilla más grande que jamás hubiera visto, pues a decir lo peor está por venir, las siguientes horas serán las críticas. Te quiero preguntar al respecto, doctor Abraham, ¿qué consecuencias puede tener que el presidente de los Estados Unidos presente implicaciones de salud en su padecimiento de coronavirus? Es una gran pregunta, Jesús, y creo que has dado algunos elementos para reflexionar sobre ello. Habría que pensar primero que nada que pues es una crónica de una muerte anunciada, porque ya se había venido contemplando la posibilidad de que el presidente pudiera efectivamente caer pues en las garras de este virus por sus descuidos cotidianos y como ya ha señalado, hay varios actores dentro de la administración Trump que han caído enfermos, entre ellos, por supuesto, la primera dama Melania. También tenemos a su consejera estrella, Hope Hicks, que parece ser que fue una de las más cercanas a Trump que dieron positivo antes que él. Ronna McDaniel, la directora del Comité Republicano Nacional, y, en fin, un senador por ahí republicano, Mike Lee, que también es
muy cercano al presidente. Todos ellos actualmente tienen diagnóstico positivo y pues era esperable que esto pudiera suceder por la actividad de la propia campaña. Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones que puede haber? Pues pueden ser graves, sobre todo centrémonos primero en la propia condición biológica del presidente. Es un hombre de 74 años con un sobrepeso, pesa cerca de 110 kilos, me parece, y entra, por supuesto, en la categoría de población de riesgo, precisamente por todo esto y porque, bueno, sabemos que es muy probable que su alimentación no sea la idónea. Y lo que comentan algunos especialistas es que quizás las próximas 48 horas son importantes para ver su evolución, porque podría ser que en la segunda semana pudiera tener una progresión negativa. Entonces todavía, a pesar del video que emitió hoy, pues debemos estar muy atentos a cuál va a ser la evolución de su padecimiento, porque por el grupo al que pertenece, esto puede ser delicado en una semana. Y bueno, respecto a cómo lo están atendiendo, entendemos que está recibiendo al menos un par de medicamentos de uso todavía experimental. Uno de ellos, que ya lo mencionaste, es el Remdesivir, diseñado para combatir el ébola y que se está tratando porque ha tenido algunos efectos para combatir algunos virus en algunas pequeñas pruebas que se han hecho, y el COVID ha sido también uno de las enfermedades que se ha intentado cubrir con este medicamento. El otro es REGN-COV-2, que es básicamente un cóctel de anticuerpos, de dos grupos de anticuerpos que intentan fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué pasa con la parte política? Bueno, en la parte política existe miedo a que obviamente el presidente pues quede fuera de la campaña presidencial. Ya podemos ver que los mítines que tenía preparados para los siguientes días no se van a poder realizar, y obviamente si queda fuera de la campaña presidencial pues no podría garantizar su reelección. Por otro lado, si se da el caso de que falleciera por la enfermedad, obviamente el primero en línea para tomar las riendas del país sería Mike Pence, pero ahorita lo que se está contemplando en un escenario hipotético es que los problemas realmente vendrían si Mike Pence queda inhabilitado. Y esto porque, curiosamente, no hay un protocolo detallado de corte legal e institucional, por supuesto, que especifique quién sería el siguiente en línea para tomar el mando del país. Esto dejaría un escenario muy grave en el que, según la opinión de algunos, podría ser Nancy Pelosi la que tomara las riendas, cosa que por supuesto no les gustaría nada a los republicanos, y ya se prevé que si este escenario se diera, por supuesto que el procurador general y los allegados del propio Trump, como el secretario de Estado Mike Pompeo, seguramente armarían su propio equipo para contravenir a Nancy Pelosi, y estaremos en un escenario de crisis constitucional. Bueno, lo pongo sobre la mesa para abrir la discusión. Doctora Brett, fíjate que estaba viendo fotos del hospital en donde se encuentra el presidente Trump, al que, por cierto, desde hace 39 años no pisaba un presidente en funciones, desde el intento de asesinato de Ronald Reagan, de balearon. Y mira que es un hospital, este hotel, ¿no? El hotel Walter Reed, que tiene 6 recámaras presidenciales, pues es una mega suite que incluye pues unidades de cuidados, una cocina, una sala, una recámara. Y bueno, pues como lo puedes ver, voy a estar las fotografías para que la gente que nos acompaña las observe. Mira, ahí estaría el presidente Donald Trump en este momento recibiendo los cuidados intensivos, pero también con su televisor hipercomunicado. Ahí está súper amplia la sala para que pueda estar acompañado todo el tiempo de sus más altos funcionarios, los que yo supongo que no están contagiados, la gente que puede acompañarle y que no tenga ningún inconveniente para poder estar cenando a gusto en el momento que le están enterando de todo lo que sucede alrededor. Pues literal, un hospital de super lujo, al que decíamos no, pues no pisaba un presidente de los Estados Unidos desde 1939, como a continuación en la vamos a ver para que la gente también pueda leer del periodista Richard Sauter, que dice pues que el viernes pasado, la primera vez en 39 años,
un presidente en función de Estados Unidos es hospitalizado después de que Reagan visitara como paciente este mismo lugar el 30 de marzo de 1981, después de su intento de asesinato. Bueno, pues un poco de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente del país más poderoso del mundo. En ese contexto, querido doctor Abraham, pues ya dijimos, el presidente Trump pasa en su narrativa de hablar de que China estaba haciendo bien el trabajo a inicios de año, después se convierte en un gran crítico de China, después vincula a la Organización Mundial de la Salud y la acusa de ser cómplice de China, luego empieza a denostar a China, cierra los vuelos, cierra las fronteras a los vuelos de China, pero también acusa a China pues de propagar lo que le dice como el virus chino o el virus de Wuhan. Pero, pues, ¿qué momentos especiales pueden destacarse respecto a la confrontación entre Estados Unidos y China sobre el coronavirus? Con estas cosas y además de estas cosas, ¿qué notas, doctor Abraham? ¿Qué dinámica observas? Ha sido una dinámica negativa, una dinámica que en términos generales podemos señalar como lamentable para el mundo, porque dos de los países o los dos países con mayor presencia económica y militar, podríamos decir, bueno, Rusia también por ahí, por supuesto, tiene que decir en este aspecto, pero dos países muy importantes, entre ellos la superpotencia, no se ponen de acuerdo, no establecen puentes de cooperación, y esto fundamentalmente también por la actitud del presidente Donald Trump y sus allegados para no fomentar esa vía de acción. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, pues que desde por ahí del mes de marzo, inicios de marzo, cuando comienzan a darse los efectos comunitarios del COVID en Estados Unidos, básicamente desde el 26 de marzo comienza la transmisión comunitaria, es decir, cuando hablas de pandemias, puedes observar que regularmente hay casos importados, después hay casos entre contactos cercanos a quienes los importan, después ya vienen la fase de contagio comunitario, donde comienza a haber expresiones de la enfermedad que no pueden ser explicadas fácilmente por el rastreo de gente, entonces empieza una dinámica diferente. Por ahí del 26 de marzo comienza esta actividad y las críticas a la administración Trump se hacen más frecuentes en los medios de comunicación y en las redes sociales, y esto irá marcando el pulso de un cambio importante. Hay que decir que entre enero y febrero los comentarios de Trump hacia la acción de China contra el virus son positivos. Esto es un poco sorprendente. ¿Por qué se da este momento de aprobación, podríamos decir, por parte del presidente? Bueno, se da porque se acaba de firmar un acuerdo que se llama de fase 2, que pues prometió romper el estancamiento de las negociaciones comerciales que habían venido sosteniendo China y Estados Unidos de manera infructuosa con esta llamada guerra comercial. Entonces, en este ámbito de celebración, por así decirlo, por parte del presidente de Estados Unidos, tuvo comentarios positivos. En cuanto se empieza a dar auge de la enfermedad en Estados Unidos, lo que hace el presidente Trump es empezar a tener una expresión negativa sobre lo que hace China. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Bueno, tenemos que considerar las acciones de los llamados halcones estratégicos, es decir, los allegados de Trump que pueden tener un puesto formal o no, pero que se sabe históricamente han estado cerca del presidente en esta administración o de presidentes en otras administraciones para promover una política dura exterior por parte de Estados Unidos. En el caso de la administración inicial de Donald Trump, tenemos a figuras tan importantes como Mike Pompeo, que aún sigue en el puesto, secretario de Estado entonces, Steve Bannon, un estratega en jefe, así se le nombraba, después fue inhabilitado, Matthew Pottinger, que es asesor de seguridad nacional. Son personas que van a secundar esta visión negativa de lo que hace China sobre el virus y van a propagar este tipo de juicios. Es interesante ver que uno de los que mencioné, Pottinger, va a presionar a distintas agencias de inteligencia, porque no solo está la CIA, hay varias agencias de inteligencia en Estados Unidos, los va a presionar para que traten de recabar evidencia de que el virus, el SARS-CoV-2,
fue creado en un laboratorio. Esto se suele decir porque efectivamente en la ciudad de Wuhan pasa a haber un laboratorio importante de virología que de hecho fue construido con apoyo estadounidense, porque también ha sido una prioridad de Estados Unidos fortalecer las capacidades de detección y supervisión de virus que pueden representar una amenaza para el resto del mundo. Esto es algo cotidiano, normal, y bueno, ese laboratorio pasa a estar en Wuhan. Y pues ahí, a partir de eso, se dan una serie de teorías, como puede ser que el virus haya sido creado en este laboratorio, que simplemente no fue creado ahí, pero que fue traído ahí de alguna forma y se les escapó porque, según algunos reportes, no había pues muy estrictos protocolos de manejo técnico de estos virus. Bueno, esto podría ser materia de otro debate. El punto es que estas especulaciones se dan, pero las propias agencias de inteligencia señalan que no tienen elementos para sustentar estas teorías del virus creado en laboratorio, y que si lo llevaron al laboratorio y se les escapó, pues tampoco es algo que se pueda definir fácilmente. Y como alguna vez comentamos en alguna participación anterior en tu propio programa, es difícil argumentar por lo pronto que el virus fue creado artificialmente, porque la propia estructura genética del virus muestra que no hay compatibilidad fácil de leer con otros virus cuyo material genético se conoce perfectamente como para orquestar esta ingeniería microorgánica. Entonces, bueno, todavía no existe esa evidencia. Lo que dicen distintos especialistas en el tema es que hay bastantes señales para argumentar que el virus es de origen natural. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, entonces Pottinger presiona a estas agencias. Las agencias, pues de alguna manera, buscan cuidar la relación con China, que es muy importante, pero sigue habiendo presión por parte del Poder Ejecutivo en Estados Unidos para que se recabe evidencia que pueda sustentar estas acusaciones. Hay que decir que el sitio llamado Político, que de repente publica cosas muy interesantes sobre la política en Estados Unidos, dice que hay un documento, y si quieres después podemos incluso dar la referencia para que el público pueda consultarlo. Hay un documento que afirma que los propios republicanos reconocieron el valor de hablar mal de China en cuanto al manejo del virus, porque de esta manera los propios republicanos no iban a andar hablando de la administración Trump y de su manejo del virus. Esto nos dice un poco de la propia ansiedad de algunos republicanos respecto a la unidad del partido, que por supuesto sabemos ha sido un problema desde el inicio de la propia administración. Pero también nos dice, por supuesto, que habrá otras motivaciones que igual también podemos comentar prontamente del propio partido para pues sacar ventaja política de esta crítica que se hace a China. Otros momentos importantes podría ser también, por ejemplo, el que ha habido momentos en que el FBI y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Seguridad han señalado que grupos cercanos, esto fue en mayo de 2020, grupos cercanos al gobierno chino han estado intentando obtener propiedad intelectual relativa a la fabricación de vacunas y tratamientos. Este señalamiento, bueno, esta advertencia fue dada en mayo, y obviamente pues no es algo que se reciba con buenos oídos en Beijing. Eventualmente el FBI y la misma agencia van a emitir un comunicado sobre piratas informáticos que igualmente están buscando obtener información de Estados Unidos. Y otro evento interesante se da también por estas fechas, cuando el Departamento de Estado filtra un documento que ellos llaman documento refutable. Tiene un título muy interesante. Se le llama documento refutable porque es un documento que no tiene soporte de trabajo de inteligencia, ni tampoco soporte estricto en términos de fuentes. Es como una opinión informal, pero del Departamento de Estado. Y lo filtran a dos periódicos en Australia, que es el Saturday Telegraph y el Daily Telegraph. Y al hacer esto, lo que hacen es sugerir con este documento que el virus fue creado en un laboratorio, y esto genera cierto revuelo en Australia, pero trae tensiones en Australia con China, porque precisamente Australia, su primer ministro, Scott Morrison, ha sido uno de los principales promotores de realizar una investigación internacional para determinar el origen del virus. Esto no ha caído nada bien a Beijing,
y ha generado tensión con el gobierno de China. Podemos decir también que otro momento importante de la confrontación se ha dado cuando un par de ciudadanos chinos fueron arrestados bajo los cargos de hackeo a compañías de biotecnología, y esto porque supuestamente habrían atacado ordenadores en España, Reino Unido, Alemania y Bélgica, y con la intención, claramente según las acusaciones, de robar tecnología para la creación de vacunas y medicamentos. Y bueno, ese es un pequeño recuento. Cierro este recuento de la confrontación señalando que pues, ha habido otros momentos de tensión por otros temas entre China y Estados Unidos que por supuesto han generado una tensión adicional, como es el hecho de que por supuesto está la cuestión de la tecnología 5G, está la tensión que se ha originado por el asunto de Hong Kong, también está el hecho de que como derivación de la propia pandemia ha habido restricciones por parte de una agencia gubernamental en China, que es la Administración de Aviación Civil, sobre volver a rehabilitar a United Airlines y a Delta Airlines para que puedan volver a volar sobre China. Esto ha generado roces, y también el hecho de que Estados Unidos ha restringido la venta de chips a Huawei. Y bueno, ahí dejo un poco el panorama sobre la mesa. Muchas gracias, Laura, por este viaje tan completo que nos has ayudado para pues, poder visualizar en su generalidad qué es lo que está sucediendo entre estos dos países, pero sobre todo la vanguardia en las agresiones y en las ofensas y en los ataques, las embestidas que ha realizado la administración del presidente Trump hacia China. Y me parece, mira, una cosa tremenda, porque si observamos en el mapa de monitoreo que tiene la Universidad de Johns Hopkins, el Coronavirus Resource Center, pues nos damos cuenta que Estados Unidos tiene ya confirmados casi 7.4 millones de contagios, decía yo, registrados, confirmados, y ya casi se acerca a los 210,000 muertos. Y en ese contexto, Donald Trump ahora es parte de la estadística. Donald Trump, Melania Trump, Christy Creese, el exgobernador de New Jersey. En ese contexto te quiero preguntar, las cosas parecen seguir empeorando y parece que una segunda ola también ya está empezando a atacar a España. Pero bueno, dejando de lado Europa y volviendo hacia la relación bilateral entre Estados Unidos y China en el contexto en el que Trump se ha enfermado de COVID-19, ¿cuáles ves tú que son las principales motivaciones de Trump para confrontar a China con respecto al coronavirus, en lugar de acercarse y de procurar cooperación internacional, ahora que él mismo es víctima? Interesante. Yo diría que habría que pensar en lo que ya muchos analistas han mencionado sobre el peso de la política interna. Claramente a Trump le preocupa muchísimo, es su prioridad poder reelegirse, y en este sentido, cuando empieza a haber críticas al manejo de la pandemia a finales del mes de marzo, lo que tenemos ahí es una estrategia de, ¿cómo decirlo?, de desviación de la atención para tratar de no pagar el costo político de una actuación muy deficiente en materia de salud. Podemos decir, por ejemplo, que en mayo de 2017, para tener antecedentes sobre la propia estrategia de salud que había lanzado el presidente desde tiempo antes, había optado por, o había propuesto cortar el presupuesto del Centro para el Control de Enfermedades, es un centro muy importante y de relevancia histórica, en $1,300 millones menos. Podemos decir también que en 2018 el presidente hizo un llamado para reducir los fondos de emergencia destinados a la pandemia, bueno, la epidemia de ébola en el oeste de África. También por esos meses canceló un programa de vigilancia de virus animales que estaba conectado con el programa de seguridad de salud global del país. También podemos decir que ya más cerca de la pandemia, Trump fue alertado varias veces de la gravedad que implicaba el nuevo virus. Por ejemplo, su secretario de salud, Alex Azar, le dijo que en enero 2 veces que el virus representaba un peligro para los estadounidenses, y todo esto lo ignoró francamente. Entonces,
Yo creo que las acciones y los discursos de Trump deben analizarse siempre a la luz de un hombre sagaz. Puede ser un hombre que en muchas ocasiones ha mostrado varios vacíos de cultura, ¿no? De conocimiento técnico y, digamos, disciplinario, pero creo que es un hombre hábil. Difícilmente, supongo yo, podríamos calificarlo de tonto, y siempre tiene muy claros sus objetivos políticos. Y parece ser un hombre al que los medios para lograr esos políticos no tienen límites muy claros. Entonces, me parece perfectamente lógico que el presidente buscara desviar la atención de su propio manejo del asunto de la salud que ya venía trayendo desde antes de la pandemia, por poner un ejemplo, ¿no? El otro asunto es, reflexionar sobre qué tanto este dicho de la política estadounidense se cumple, es decir, que toda la política exterior es política local. Es un dicho que ya lleva varios años en la política de ese país, y podríamos decir que como superpotencia esto claramente tendría que expresarse de esa manera, es decir, siendo tú la superpotencia, es evidente que las decisiones y las pugnas por el poder afecten las decisiones de la política exterior. Pero creo que el problema aquí ha sido de acento, de énfasis, es decir, consideremos un artículo, lamentablemente no recuerdo el autor, pero lo pueden buscar en el periódico The Guardian. El título es algo así como Estados Unidos, un país de dos tradiciones, algo así dice. Este artículo, que es muy interesante, dice que los dos partidos se han distinguido históricamente por un rasgo, y es que mientras el Partido Demócrata ha parecido ser mucho más eficiente en cuestiones de desempeño de gobierno, el Partido Republicano parece haber sido mucho más efectivo en aprender las estrategias de lucha por el poder. Cuando Trump llega a la presidencia, esto se hace más marcado. ¿Y qué quiero decir con ello? Que la pugna por el poder ahora se ha vuelto más encarnizada, por supuesto con el uso de redes sociales, con el rompimiento incluso de comportamientos que, si bien no eran formales, tenían como límites éticos, y quiero decir con ello un manejo relativamente veraz de la información. Hoy en día no resulta fácil creerle a la Casa Blanca, y es lo que dicen varios analistas respecto a la propia salud del presidente, porque bien pudieran negarlo como pueden negar muchísimas cuestiones porque les conviene, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué cambio puede apreciarse durante la presidencia de Trump respecto a la conducción de la política exterior y cómo afecta a la política interior? Bueno, creo que la lucha de poder encarnizada está llevando a que se tomen decisiones sobre el manejo de la pandemia en China y las declaraciones que se hacen al margen del daño que pudieran causar en la relación a mediano o largo plazo. La pregunta aquí sería, doctor Abraham, aunado a lo que estás comentando, si en realidad Estados Unidos, bajo esta administración de Trump, está actuando como la potencia mundial que es o que se espera que sea, y por lo tanto que se espera en consecuencia que estuviera actuando. Viene a la mente una plática informal que tuvimos tú y yo hace ya tiempo, donde comentamos de dos colegas investigadores que hacen una clasificación muy interesante sobre los países en el mundo, y dicen que podemos considerar potencias medias, potencias mundiales, entre ellas una superpotencia, o potencias regionales. Me llamaba la atención lo que comentamos esa vez, porque recuerdo que en la categoría de la potencia mundial, uno de los requisitos, por así decirlo, para esta categoría es que los asuntos internos y externos estén bajo control. Cuando nosotros tenemos en cuenta que el asunto de la salud ha sido tan descuidado en esta administración, podemos empezar a poner puntos rojos. No vamos a decir que vamos a sacar a Estados Unidos de la categoría, porque procesos de larga duración no se deshacen de la noche a la mañana ni por la voluntad de un presidente. Pero vemos un foco rojo en el sentido de que Estados Unidos no tiene bajo control su propio sistema de salud. Sabemos históricamente que ha habido una resistencia de distintas administraciones por promover un desarrollo serio del sistema de salud público. Eso ha agravado fuertemente la condición de salud de los estadounidenses que hoy enfrentan estos índices de incidencia del COVID. Es por un lado. Por el otro, podemos también pensar
en que otra característica de las potencias mundiales es su proyección en la política entendida en un amplio sentido como la negociación con los otros para que también obtengan beneficios en distintas materias, desarrollo, promoción de la tecnología, de la cultura. Esto se da en los organismos internacionales y lo que vemos en el caso de Trump es que pues, se sale de la UNESCO, después amenaza con acabar con el presupuesto que da a la Organización Mundial de la Salud, que es muy serio porque fue el principal contribuidor en este sentido, y así ha criticado a la Organización Mundial del Comercio también, que ha dejado casi en una parálisis mortal, y lo que vemos es una superpotencia que ya no tiene esa vocación de negociación internacional. Entonces hay focos rojos por señalar y creo que debemos tenerlos muy en cuenta. Así es, querido doctor Abraham Navarro. Oye, y siguiendo con esto, complementando con esto, ¿qué respuesta consideras tú que ha dado China a las acusaciones de Estados Unidos? ¿Se ha puesto al tú por tú? ¿Le ha respondido de manera simétrica en la misma dirección? ¿O China ha sido cauteloso? ¿Qué es lo que aprecias? Y luego, dependiendo de la respuesta que des, quisiera o pedirte que abonaras en si ha sido coherente China con su propia tradición de política exterior con respecto a otra potencia mundial. Bien, qué pregunta tan interesante. Tiene claroscuros la respuesta de China, por supuesto. Pensemos en lo siguiente. El desempeño de China respecto a esta pandemia tiene que verse a la luz de su historia reciente con otras epidemias. El hermano mayor o el abuelito, como le queramos decir, de este virus que hoy nos trae en entredicho, es el primer SARS. Ese primer SARS surge en Guangdong, en una parte que se llama Foshan. Surge por ahí de noviembre de 2002, me parece, y pasa aparentemente desapercibido porque un doctor de esa región me parece que lo va llevando al sur del país, en la propia provincia, y ya para inicios del 2003 lo que tenemos es una serie de contagios. De hecho, ya para finales de enero, si no me equivoco, ya la infección ha comenzado a saltar a otras partes, siendo entre las primeras afectadas la región de Hong Kong e incluso Vietnam. Este primer SARS fue manejado muy deficientemente al inicio. Es decir, las autoridades locales impidieron que la información fluyera dentro de la provincia y hacia el exterior del propio país, y mucho menos fuera del país. Entonces, esta falta de cumplimiento con las reglas internas sobre la información de brotes epidémicos llevó a que, a partir de las infecciones en Hong Kong, en un hotel, diversas personas de distintas partes del mundo se contagiaran, especialmente en el área del elevador. Esto es como ya una anécdota histórica, ¿no? Porque en el elevador, pues, muchos dedos pasaron por ahí y se impregnaron de este primer coronavirus altamente infeccioso, altamente patogénico, y llevaron el coronavirus, entre otras partes, a Canadá, a Estados Unidos, incluso en Europa siempre hubo uno que otro infectado en distintos países como Alemania, España. Cerca de 30 países resultaron infectados. Esto fue una gran vergüenza para China, que en ese momento gozaba de un crecimiento económico muy relevante, ya casi alcanzando los 2 dígitos, y además cruzaba por un cambio de generación de las figuras en el poder. Es cuando Hu Jintao y Wen Jiabao van a llegar al poder tras dejarlo. ¿Quién es el sucesor? Ahorita te digo quién es el sucesor. Deja el poder y lo toman estas dos figuras importantes, lo toman y en ese momento lo que buscan es pues sacar a China adelante, y lo que tienen es un problema que se les sale de las manos. Ahora bien, China lo que hace es imponer medidas muy fuertes, muy serias de aislamiento, de rastreo de infectados, y después de cerca de 2 meses logran controlar el SARS. Eventualmente también se va a poder controlar en el mundo porque es un tanto menos contagioso que el COVID-19. Pero les cuento todo esto, que es parte de la historia reciente, porque China tiene una sensibilidad
fuerte respecto a los temas mal manejados de salud internacional. Por cierto, el sucesor chino que está antes, no, el antecesor de Hu Jintao es Jiang Zemin, ya me vino a la mente. Ok, entonces, China tiene una fuerte susceptibilidad sobre estos temas mal manejados de salud. Podríamos decir que en el tema del VIH, también en su momento, a inicios de los años 90, el país fue lento para reaccionar y estaba lleno de prejuicios. Se consideraba con muchos otros países que era la enfermedad de los homosexuales, y esto por supuesto trajo pocas medidas de prevención. Incluso hubo un gran comercio de sangre promovido por gobiernos provinciales que infectó a muchísima gente en el centro del país. Todo esto los líderes chinos lo saben perfectamente. Si a esto le añadimos las crisis que ha habido de gripe aviar, que también es otro asunto que un día deberíamos platicar, tenemos varias crisis que hacen que la región sea señalada, la región del sureste de Asia, incluyendo el sur de China, como una región muy delicada en términos de salud global. Entonces, China es consciente de esto. China es consciente de que el problema de una epidemia mal manejada va a tener efectos muy negativos en la imagen del país. Déjame compartir contigo unas palabras de Wen Jiabao, que era entonces quien acompañaba en el poder a Hu Jintao, de esta generación de líderes que te comento. El premier Wen Jiabao dice lo siguiente sobre la epidemia del primer SARS, y lo leo porque me parece que es muy actual. Nos puede decir mucho de cómo ve China el SARS de hoy. Dice el premier Wen el 13 de abril de 2003. Prevención y tratamiento efectivos de la neumonía atípica, como se le llamaba entonces, se relaciona directamente con la salud del cuerpo público y con la seguridad vital. Se relaciona directamente con la estabilidad completa del proceso de reformas y apertura, y se relaciona directamente con el bienestar nacional y con la imagen internacional de nuestra nación. La nación entera debe incrementar sus esfuerzos y combatir de forma decidida y exitosa esta dura batalla contra la epidemia de neumonía atípica. Como vemos, para los líderes chinos es muy importante salir avante de estas crisis para demostrar que China es una potencia responsable. Ahora bien, respecto a este SARS-CoV-2, ¿qué sucede? Bueno, yo diría que la respuesta de China se ha dado en varios niveles. La primera ha sido tratar de manejar el control de la información de manera efectiva. Esto inicialmente implicó errores, porque igualmente como en el caso del primer SARS, hubo un control excesivo de la información. No se permitió que los médicos informaran sobre la epidemia porque tenía que pasar por la aprobación de las autoridades del Estado y después del Estado central también. Entonces hubo dilaciones terribles que condujeron a que el virus pasara al resto del país por los festejos del Año Nuevo chino. Entonces fue un momento como de vacaciones donde la gente sale a ver a su gente en otras provincias, y esto llevó el virus al resto de China en el mes de enero. Tenían entonces un gran problema encima. El manejo de la información fue equivocado y lo tuvieron que reconocer. Ahora bien, cuando reconocen que pudo haber algún asunto que podía mejorar, porque nunca va a ser un reconocimiento completo en este sentido, lo que hacen también es cuestionar directamente que Wuhan haya sido el origen del virus. Y en esto me parece que los chinos se han mantenido. ¿Cuál es la posición de los chinos? Bueno, los primeros casos surgen en Wuhan, pero no hay certidumbre, aparentemente, sobre de dónde realmente vino el virus. Los chinos se sustentan en algo que sigue siendo interesante considerar. Todavía los científicos no tienen claro cuál fue la ruta precisa por la cual el virus llegó a la ciudad. Se tiene la teoría de que pudo ser en un mercado, donde quizás el manejo de los animales pudo infectar a alguno de los vendedores, o quizás algún visitante del mercado trajo el virus ahí. O pudo ser que hubiera casos antes del mercado, como sugieren un estudio muy interesante conducido en Francia, donde se ve el rastreo vía satelital de
tráfico hacia los hospitales en Wuhan, que crece desde inicios de noviembre. Esto es muy interesante. Entonces, no hay certidumbre concreta de cómo llega el virus a Wuhan. Falta acceso a más información, pero este vacío de información les permite decir a los chinos, bueno, puede ser que el virus nos lo hayan sembrado. Y aquí voy a tocar otro tema interesante. Hay una serie de, y tiene que ver con el manejo de la información, hay una serie de, o es una nueva generación de diplomáticos chinos a los cuales les llaman los lobos guerreros. Es una referencia que viene del cine de China. Y creo que son como guerreros de las películas de artes marciales. Estos líderes, estos nuevos diplomáticos, son diplomáticos que están rompiendo con la tradición de política exterior de China, en el sentido de que se recomendaba el bajo perfil y la precaución, como decía el gran líder Deng Xiaoping, el líder que encabezó las reformas y que son las mismas que Wen Jiabao decía estaban en peligro, el peligro de que la China abierta en su economía pudiera venirse abajo por la crítica al mal manejo del SARS. Pero bueno, entonces, los chinos son muy conscientes de que deben manejar con mucho cuidado la información. Y en ese sentido, es muy importante que tengan control de ella. Perdón, ya me perdí aquí un poquito en mis propias palabras. Pero bueno, lo que quiero decir es que los chinos deben tener un control muy claro de lo que se dice del virus. Y regreso ya a mi idea. Estos lobos guerreros es una nueva generación que está rompiendo con esta idea de la política de bajo perfil y muy precavida. ¿Por qué son diferentes? Porque cuando existe un ataque como los que dan los halcones de Trump, lo que hacen es responder inmediatamente. Y lo hacen de forma muy irónica, terriblemente irónica. Y esto puede ser a nivel de embajadores o puede ser algún ministro de algún departamento del gobierno central. Y lo que hacen entonces es romper con una tradición donde China se quedaba callada. ¿Cómo podemos explicar este cambio? Este cambio se da también por el hecho de que en China, a partir de que Xi Jinping toma el poder, tenemos un líder mucho más asertivo, un líder que no se conforma con que China debe sobrevivir. China debe hacer más que sobrevivir. Para Xi Jinping, China debe recuperar, pero de forma cabal, el lugar que ocupó como una de las civilizaciones más prominentes e importantes del orbe. Así lo ven los líderes chinos, ¿no? Otros líderes en el pasado habían procurado sobrevivir a la Guerra Fría y dentro de la Guerra Fría a la Guerra de Corea, que no fue nada fácil enfrentarse militarmente contra Estados Unidos de forma indirecta. Eventualmente los propios chinos tuvieron que confrontarse en algún momento con los propios soviéticos. La vida de China en ese periodo no fue nada fácil. Entonces la precaución era un buen consejo que Deng Xiaoping supo cristalizar y llevar a la práctica muy bien, sobre todo cuando hubo otras crisis que pusieron a China en entredicho en el mundo. Por ejemplo, la matanza de estudiantes en Tiananmen, ¿no? Que es un tema tabú en China. Pero bueno, volviendo al tema. Xi Jinping es un tipo de líder distinto que se ve a sí mismo casi a la talla, si no es que a la par de Mao Zedong. Y esto lo considero a partir de algunos libros que he visto al respecto, donde dicen que Xi Jinping es más arriesgado. Xi Jinping está más dispuesto a tomar decisiones más aventuradas, aunque esto pudiera resultar contraproducente porque desde que China ha presentado un marcado ascenso económico y político, sobre todo a mediados de los años 90, han surgido muchos grupos de interés que han promovido una imagen negativa de China. Es decir, en contraste con la imagen del crecimiento responsable que se venía dando o de la potencia responsable, estos think tank, sobre todo de origen estadounidense, británico, suelen señalar que China es más bien una amenaza, hablan de la amenaza china. Y en ese sentido la estrategia de Xi Jinping puede ser pues un tanto más arriesgada. Hoy mismo veía un artículo en The Guardian interesante que decía que para 2022, no quiero arriesgar la fecha, pero era más tiempo, eran cerca de unos 10 años, si no me equivoco. China podría ya arriesgarse a resolver el asunto de Taiwán por la fuerza militar.
Y esto es por la acumulación de poder militar que han tenido, pero también por el aumento de su poder económico, que les daría el fiel de la balanza para tomar esta determinación tan delicada. Entonces, volviendo al tema, una de las estrategias para poder manejar este asunto ha sido, evidentemente, controlar la información. Otras estrategias, además del ataque directo de los diplomáticos chinos, tienen que ver con la llamada diplomacia de la mascarilla, es decir, China ha optado por mostrarse generosa con distintos países del mundo en un esfuerzo por tratar de redimir lo que podría ser una cierta culpa original, aunque esto lo niegan, como ya lo dije, niegan reconocer que el virus ha surgido en China y en Wuhan. Pero bueno, han sido muy generosos en enviar mascarillas, respiradores, insumos, y esto se puede ver en América Latina. Estos insumos llegaron a Argentina, Perú, México también. Incluso por ahí ha habido fondos privados que han llegado también a México en forma de insumos. Y pues todo esto forma parte de la estrategia china para tratar de revertir la imagen negativa que el presidente Trump, o incluso los intentos por parte del primer ministro de Australia, pues han mostrado, ¿no? Y en rasgos generales podría ser la respuesta a la pregunta que me formulaste. Pues muchas gracias, doctor, querido Abraham Navarro. La verdad es que nos tienes a toda la audiencia, a las más de 700 personas que nos están escuchando en tiempo real y a mí con el ojo cuadrado. Y nada más para decirle a la gente la razón por la cual nos tienes con el ojo cuadrado. El doctor Abraham Navarro, amigos y amigas, tiene una tesis doctoral, hizo su tesis doctoral justamente en las políticas públicas de China de respuesta a la epidemia AH1N1. Entonces, él ha vivido en Taiwán, ha estado en China, conoce el idioma chino, y como pueden ver, no necesito yo pues presumirlo tanto, porque él, por su propio testimonio, demuestra la capacidad que tiene en este análisis. Es profesor justamente del escenario regional de Asia, y no solamente desde México, sino que ha hecho trabajo de campo in situ, ha estado allá, y por eso pues tiene esa capacidad para sintetizarnos algo tan complejo en una manera sencilla y muy amena para todas las personas. Muchas gracias, doctor Abraham. La verdad es que muy claro y muy transparente. Fíjate que mientras estamos hablando nosotros, Melania Trump, la hija del presidente Trump, publicó un tweet, y en ese tweet pues le echa porras al papá, le dice que ni siquiera el COVID-19 puede pararlo, porque a pesar de que está enfermo, mira lo que dice: nothing can stop him from working for the American people, relentless. O sea, ni el COVID-19 lo para y él está echándole todas las ganas. Al respecto, bueno, pues uno de los médicos de Trump habla de que las principales claves del estado de salud del presidente Donald Trump es que, dice, Trump evoluciona muy bien del COVID-19, no tiene fiebre desde el viernes por la mañana y no necesita oxígeno suplementario. Ya ves que los políticos tienden a minimizar el impacto para no asustar a la gente, y menos en un contexto en el cual pues ya están cerca, estamos exactamente a un mes antes del día de la elección presidencial, en donde se sabrá si Trump sería el presidente número 20 que intenta reelegirse, porque pues antes que Trump, 19 presidentes han intentado reelegirse, solamente 4 no han podido reelegirse, y entonces aquí la pregunta es, ¿Trump ya va a ser el número 20? ¿Será el quinto en fallar en la reelección o será de los que sí lograron reelegirse? Y por eso es que los médicos me parece que intentan bajarle tensión al asunto diciendo que está muy bien. Una fuente conocedora del estado de salud del presidente Trump facilitó la siguiente información a los periodistas que cubren la nota en la Casa Blanca. Dice lo siguiente: los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en cuanto a su atención médica. No estamos aún en camino claro hacia la recuperación. Solamente estará con remdesivir durante 5 días y según evolucione, vamos a ver si se lo dejamos o si se lo quitamos. Los doctores que atienden al presidente no ofrecen ningún pronóstico sobre cuántos días deberá ser hospitalizado. Los doctores, si te fijas, intentan mantener más oculto con la precisión de la evolución o la involución de la salud del presidente.
en las últimas horas Trump se encuentra mejor de la tos, dicen los médicos, de la fatiga y de la congestión nasal, lo cual me parece, doctor Abraham, que hay una especie de contradicción, porque pues primero dicen que desde el viernes en la mañana no tiene nada, y ya después dicen, no, pues es que ahora sí ya se encuentra mejor porque ya no tiene ni tos, ni fatiga, ni congestión nasal. Bueno, al respecto, los médicos que vigilan al presidente Trump observan principalmente los signos vitales en el corazón y los riñones del presidente y la función de estos órganos, ¿no? A la cual dicen que hasta ahorita es normal, no presentó ninguna alteración y parece que los fármacos están funcionando. Los primeros días, como bien lo acabas de explicar, son esenciales para saber si la enfermedad va a progresar de manera agresiva o si lo van a poder controlar con un tratamiento farmacológico como lo que ya han estado haciendo. Al respecto, querido doctor Abraham, te quiero comentar una cosa más, pero antes quiero agradecerle a toda la gente que nos ha estado haciendo llegar superchats, a Jesús Briones, muchas gracias, estimado Jesús Briones, también a Esteban Miranda, que nos hace llegar un superchat, al igual que Héctor Rivera, y también muchísimas gracias, estimado Ángel Solís, por el superchat que cada noche nos hace llegar, muy importante para nosotros porque nos incentiva fuertemente a seguir teniendo pues programas de gran calidad académica para compartirlo con ustedes. Doctor Abraham, Donald Trump se ha contagiado y parece que va a experimentar lo que los más de 7.4 millones de contagiados en Estados Unidos están experimentando. Ojalá no pase a ser de los 210,000 personas que fallecen, porque eso traería pues muchos problemas. Sin embargo, doctor, a diferencia, por ejemplo, de líderes como Xi Jinping, que sí se está cuidando, de Vladimir Putin, que ha tomado protocolos muy estrictos para evitar contagiarse de COVID, o la misma Angela Merkel de Alemania, el mismo presidente Erdogan de Turquía, que por cierto, Macron y todos ellos ya se comunicaron con la Casa Blanca para expresarle su preocupación y desearle buenas cosas al presidente Trump. Trump, pues, se contagió por descuidado, ¿no? Y por no ver con seriedad este tema. Pero, ¿qué pensarías a partir de que Trump le dice el virus chino al coronavirus, el virus de Wuhan al coronavirus, y que ahora él está contagiado de esto? ¿Crees que en algún momento haga un viraje a decir que ha escalado tanto la cuestión con China al punto de que está siendo víctima de alguna especie de ataque biológico? Digamos que la experiencia que nos ha dejado un periodo completo de gobierno de Trump, que está por concluir, es que no podemos ser ciertos con lo que podamos imaginar. Siempre nos sorprende. En ese sentido, creo que si supera la crisis, quizá lo más probable es que quiera sacar ventaja política de la misma. Y como dices, podría señalar que el peligro de China ha quizás tocado a la nación misma, a Estados Unidos, que por supuesto es él. Supongo que podría manejarlo por esa vía, pero bueno, estos son especulaciones. Lo que sí creo que en términos generales, supongo que va a intentar sacar ventaja política del hecho de haber padecido la enfermedad. Y la muestra de que esta puede ser la tendencia es el hecho de que haya difundido esta idea del virus chino. Hay que apreciar que en el pasado otras epidemias, otras pandemias han mostrado este efecto social de atribuir un origen o un vínculo a una comunidad o a un país a un determinado patógeno. Esto pues se ha dado mucho, por ejemplo, la parte que demuestra mucho este caso es la terrible gripe de 1918, que se conoció por gripe española, pero lo que no se dice mucho es que los alemanes la conocían como la gripe francesa y los franceses la llamaban la gripe alemana. Y así, bueno, había una serie de intercambios sobre la atribución de la enfermedad. El punto es que me parece que conforme ha habido un mayor auge de las enfermedades emergentes, y esto lo podemos rastrear en las publicaciones que se han venido haciendo en las últimas décadas, ha habido una tendencia a tratar de no motivar esta práctica, porque genera discriminación, genera comportamientos negativos, daña las relaciones internacionales, daña las relaciones bilaterales y no conduce a la cooperación.
Es decir, ¿de qué sirve al mundo poner tanto el dedo en la llaga sobre los pecados originales? Es decir, por supuesto que hay que corregir protocolos, por supuesto es que hay que revisarlos y hay que mejorar. En eso no debe haber duda. Pero cuando el tema se politiza a este nivel, no se obtiene un beneficio en términos de la cooperación internacional. No se obtiene un beneficio en términos, por ejemplo, de compartir información como debería compartirse. Cuando Donald Trump criticó fuertemente a China por su manejo de la pandemia con este término del virus chino, o incluso hablaba del un virus político, que es otro término que después introdujo y que después los lobos guerreros chinos usaron en contra de Trump, hay que decirlo. Pero bueno, el hecho de introducir estos términos no ayuda, porque como dicen muchos académicos y exfuncionarios, se corre el riesgo de llegar a un punto muy delicado con las relaciones de China, porque se depende de China para que lleguen insumos de salud para Estados Unidos, mascarillas, ventiladores, guantes, en fin, muchos insumos llegan de China, y en este momento no debe de comprometerse ese flujo de comercio. Por otro lado, China siempre tiene un papel muy importante en compartir sus virus, y esto se ve en el ejemplo de la influenza. China es uno de los contribuyentes más importantes porque en todo el año surgen virus de influenza, porque es un territorio grande, porque atraviesa por varias latitudes y varios cambios de clima. Entonces, si tú no tienes a China cooperando, entregando esos virus, retrasas la supervisión sanitaria mundial en torno a la influenza. Es decir, hay varios rubros en los que la cooperación de China es fundamental. Entonces, es muy arriesgado por una cuestión del beneficio político inmediato, comprometer las relaciones bilaterales con pues ya el segundo país más poderoso del mundo. Y en ese sentido es sumamente infortunado. Podemos decir que es lo que menos necesita el mundo, la división. Doctor, por aquí nos pregunta la gente de los 800 personas que nos están viendo si el hecho de que Donald Trump le diga virus chino al coronavirus afecta primero económicamente a China y segundo a los chinos en el mundo. Por ejemplo, los restauranteros, en sí, los derivados de chinos, que la gente los vea como esto que tú dijiste, causa discriminación, segregación, etcétera. ¿Tú ves que haya un impacto el hecho de la palabra recurrente virus de Wuhan, virus chino? Económicos, quizás está la dependencia de muchos países con China, que probablemente sea más difícil probar ese vínculo, pero lo que sí me parece que es verdaderamente observable es el hecho de que sí genera discriminación y actitudes negativas hacia poblaciones chinas en el mundo, y esto pues siempre será lamentable. Y insisto, si se generan incidentes de este tipo, se generan fricciones entre los gobiernos, y como ya lo comenté hace un momento, pues esto no ayuda cuando lo que se requiere son insumos. Y pensemos simplemente, si van a surgir algunas vacunas que puedan tener pues un distinto grado de protección, y entre ellas está la China, pues será un gran beneficio para algunos países que puedan tener acceso a estos medios para tratar de controlar la incidencia de la enfermedad y de alguna manera poder reabrir las economías con un paso más firme. Entonces, si esta cooperación se compromete, pues es algo muy delicado. Yo recuerdo de recién, por ejemplo, allá en el mes de febrero, que decía la gente que ¿a qué le tenías más miedo? Estar en Colombia y que te alcance una moto, estar en México y que te alcance una camioneta blindada, o estar en algún aeropuerto y que un asiático o un chino estornudara cerca de ti. Esto era un meme, pero aquí tenemos en pantalla, esto que estamos viendo en pantalla es justamente de un chico chino al que golpearon brutalmente en Londres por culpa del coronavirus. Casi decían, coronavirus es igual a ser chino, ¿no? O chino es igual. Esto fue en marzo, de recién que empezaba Donald Trump a llamarle el virus chino, que después por ahí Boris Johnson en algún momento también le llamó virus chino.
y que entonces veías a los chinos por ahí en algún lugar y automáticamente pasaba lo que los chinos hacían con los mexicanos con la influenza AH1N1, que no querían tener nada que ver con lo mexicano, como si lo mexicano fuera sinónimo de influenza. Entonces, me parece en ese contexto que fue pertinente la pregunta que nos hicieron. Abraham Navarro García, ¿hay algo que no te haya... Perdón que te interrumpa. Perdona la interrupción, es que me vino a la mente algo importante que preguntaba el público. Es decir, ¿puede haber afectaciones económicas por el hecho de usar la frase virus chino? Lo estoy pensando y creo que sí, pero te voy a decir de qué manera, quizás de forma indirecta. Si se generan incidentes de violencia y fricciones bilaterales, China bien puede desviar sus inversiones, porque recordemos que el Estado tiene aún un fuerte control sobre las acciones de los particulares en el exterior. Entonces, si China decide retirar capitales por el hecho de que hay una sistemática agresión a sus ciudadanos, esto puede golpear economías de orden medio y de orden pequeño, y puede ser un factor importante de inestabilidad social. Entonces, también hay que entender el poder político y económico que tiene este país como para no promover ese tipo de actitudes. No solo por ética, sino por interés. Sí, exacto. Qué bueno que lo comentas, doctor, y que abundas al respecto. Y mira, pues, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de este hashtag de no soy un virus, I'm not a virus, que justamente era para quitarle estigmatización, ¿no? Al asiático en general y al chino en particular. Hasta este momento, hasta este punto de la sesión, doctor Abraham, ¿hay algo que no te haya preguntado todavía que crees pertinente mencionarle a la gente? No, creo que has abarcado muy bien el tema con las preguntas que has formulado. Quizá quisiera solo hacer un recordatorio a nuestro público de la magnitud de lo que estamos viviendo. Es emocionante, pero a la vez, en cierta medida aterrador, ¿no? Pero estamos viviendo un momento histórico que va a cambiar nuestro devenir en el mediano y largo plazo. Y estuve consultando varios documentos en los últimos días que me permitieron tener una visión general del significado de la pandemia. Entendemos, por ejemplo, que a nivel clínico, y voy a cerrar con este breve recuento, a nivel clínico la pandemia se da por un virus que es altamente contagioso, clínicamente multisistémico, es decir, que causa muchas cosas impredecibles, que apenas estamos intentando comprender o logrando comprender. Es prontamente declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Entendemos también que va a asumir a varios países, casi todos los del planeta, en dinámicas de cierre de sus economías, que a su vez ha provocado una caída de las mismas, una recesión que nos ha colocado ya casi al nivel de la Gran Depresión, superando ya por un poco de margen a la de 2008 en términos de las caídas. Se estima que un 5.2% de las economías desarrolladas van a caer, cerca del 5.2% del PIB global. Las economías desarrolladas van a caer cerca de un 7%, las economías emergentes cerca de un 2.5%. A esto hay que añadir, por supuesto, todo lo que implica, por ejemplo, las consecuencias del virus para los objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo, y todos los cambios que ha traído el virus en términos de riesgos políticos, riesgos de que la vigilancia sobre los ciudadanos sea más aguda, más fuerte, justificando el riesgo sanitario. Podemos también hablar de todos los cambios que el virus ha traído en términos de relaciones interpersonales, de educación, de psicología social, y en muchos otros ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no? Es un cambio de larga duración, algunos sociólogos podrían llamarlo incluso un cambio total. Atañe a todos los actores sociales y a todos los sectores de las sociedades. Entonces, vivimos un momento histórico y hoy vemos a Estados Unidos, que es el tema en parte que nos ocupó hoy, sumido en una crisis como no habíamos visto ese país hace muchas décadas. Es decir, la perspectiva de la incertidumbre política, quizás de una crisis constitucional. Tenemos también una encarnizada lucha por el poder, cuyos mecanismos de lucha
asemejan a veces los de los países subdesarrollados, poniendo en duda dónde queda la democracia en ese país, ¿no? Vemos también una sociedad fuertemente dividida en gran medida porque el liderazgo de esta administración así lo fue promoviendo para sus propios intereses, como un poco como pasó en Gran Bretaña también. Vemos una crisis climática de la cual la propia administración presente ha querido desentenderse completamente, si no es que incluso operar en contra de los preceptos de la sostenibilidad. Es una crisis multisistémica, el virus y el propio episodio que pasa a Estados Unidos. Entonces, bueno, solo quería señalar eso, ¿no? Es una crisis fundamental. Muchas gracias, doctor, por este amplísimo análisis. Amigos y amigas, si hasta este punto les ha estado gustando nuestra sesión, les pido que me ayuden con sus manitas arriba, que nos echen la mano con sus deditos arriba, sus pulgares arriba, solo sí y solo sí les está gustando la clase. Si no, también siéntanse con la confianza de darle manitas abajo, porque nosotros aquí recibimos toda la retroalimentación del mundo. Recuerden que intentamos reproducir el ambiente universitario en este canal, y el ambiente universitario tiene que ver con esta dialéctica, pero también con esta cuestión, con esta crítica. Si nos están viendo por primera vez, amigos, amigas, por favor, suscríbanse al canal de Tu Profe DRI, hagan clic en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos transmitiendo en vivo y ustedes puedan interactuar con nosotros. Bien, pues como nos han estado mandando sus muestras de cariño y ya somos más de 820 personas, quiero abrir el foro, amigos, amigas, a preguntas y respuestas, que ustedes nos hagan saber su sentir, que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, porque pues ya se dieron cuenta que el doctor Abraham Navarro es todo un experto en el tema de la pandemia, es todo un experto en el tema del escenario regional de Asia, particularmente también en China, en Taiwán, etcétera. Y pues nos encantaría que a la par de lo que hemos estado hablando de Trump, China, Xi Jinping, el coronavirus, pues ustedes también nos hagan llegar sus inquietudes para podérselas responder con toda tranquilidad. Doctor, en lo que la gente va formulando sus preguntas, yo te quiero plantear algo. Hoy el coronavirus está más contagioso que nunca y la gente parece que ya bajó la guardia porque se dejó de hablar de ello en los medios de comunicación. Estamos en la faceta más contagiosa del coronavirus en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en México, ni se diga, ¿no? Tenemos, pues, oficialmente 76,000 personas fallecidas, casi 800,000 personas contagiadas, pero hay un subregistro muy alto de aquellos que se enfermaron y que no está registrado, y aquellos que murieron por otras causas y que no queda registrado. ¿En cuánto estimas el subregistro? ¿Cuál sería un estimado potencial, doctor Abraham, de un número real de contagios y de un número real de muertos en este momento en México? Y si crees que la irresponsabilidad de la gente que ya bajó la guardia, que ya reciben a sus familiares en sus casas, que ya salen a restaurantes llenos, que ya andan como si no hubiera pandemia, pero que obviamente puede pasar lo que le pasó a Trump, que por estar negándose una y otra vez, como si con negarlo mentalmente fuera suficiente. ¿Cuáles crees tú que serían las consecuencias potenciales de esta actitud irresponsable de la gente? Wow, bueno, ahorita en México sé que andamos pues arriba de los 700,000 casos y nuestros muertos van más allá del 10%, más allá del 78,000 muertos, esto en los registros oficiales. Sobre el subregistro, pues me apegaré a lo que he escuchado en algunos comentarios sobre los expertos en la materia, y es que es muy difícil estimar ese subregistro. Incluso el propio Hugo López-Gatell en México alguna vez comentó que bien podría triplicarse la cifra de los números oficiales respecto a lo que sufre en nuestro país. Creo que la pandemia nos está enseñando mucho, como se ha visto en otras pandemias, pero nos está tocando vivirlo de forma directa, que estamos viendo un agotamiento de las medidas de control. Es decir, no solo es el asunto de que los medios pueden pues alternar más el abanico de noticias que presentan, sino también el hecho de que la gente se va cansando de la nueva dinámica impuesta por la pandemia. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes virtualmente
han tenido la experiencia de que algún vecino haya organizado alguna reunión, una fiesta, y claramente cualquier tipo de reunión de este tipo contraviene pues el consejo sanitario para prevenir el contagio. Y pues esto obedece también al cansancio de la gente, que me parece les resulta difícil a varios de ellos poder mantener la lógica de supervivencia que demanda un momento como este. Es decir, yo planteo la siguiente pregunta para que el amable público la tenga siempre en consideración. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y por eso hablaba de un cambio total. Entre ellas, por supuesto, está la familia, está tener contacto con los seres queridos, pero ¿qué tipo de contacto debemos de mantener con ellos? ¿Qué reglas debemos de mantener para evitar que pues, nuestros adultos mayores, sobre todo los más vulnerables, puedan evitar el contagio? Quizás pues las videollamadas, el teléfono, puedan ser las formas más seguras. Si es de otra manera, lo que yo he visto, y de hecho se practica en mi propia familia, es que cuando algunos miembros de mi familia ven a mis padres, procuran que pasen 14 días antes de que hayan visto a otra persona. Esto es sumamente delicado, es un asunto de logística, pero es lo que yo he observado. Vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son nuestras prioridades? Recordemos que no solo está la vida en juego cuando hablamos de COVID, también está en juego nuestra calidad de vida, porque podríamos ser de las personas que no necesariamente enfrenten la muerte si nos contagiamos, pero podríamos tener secuelas muy desagradables. Debemos recordar que el virus puede dañar el sistema nervioso. Eso trae muchísimas complicaciones. Hablamos de dolor permanente inexplicable, hablamos incluso de un zumbido permanente en el oído, se llama tinnitus. Hablamos de dolor en las articulaciones, que es difícil de controlar y explicar, jaquecas que no se van. Hablamos de mareos, puede haber complicaciones en cerca del, más o menos el 10% de los pacientes que presentan un desarrollo grave y que se salvan pueden presentar estas complicaciones. Un agotamiento, una fatiga que no se va. Son cosas que no imaginamos muy fácilmente, pero hasta que no perdemos o no vemos deteriorado un sentido, uno de nuestros sentidos, no comprendemos lo que tenemos. No es por espantar a la gente, no es nuestra intención, es simplemente que tomen conciencia que es un momento delicado y que hay que tomar las medidas posibles para minimizar el riesgo de contagio. Doctor Navarro, ¿por qué China pudo controlar rápido a la gente y eso hizo más fácil el cercar el COVID-19? Y dice la gente acá, ¿acaso será la irresponsabilidad del mexicano la que hizo que se prolongara el tema de la pandemia? Es decir, en la medida que la gente no se controla, no me refiero a los que tienen que trabajar y tienen que salir y andar en transporte público, me refiero a los irresponsables que organizan fiestas, a los que no usan mascarilla porque no se les da la gana, a los que siguen visitando a sus abuelos, a sus familiares, etcétera. Y a eso se refieren, que si esta irresponsabilidad es lo que ha hecho que la cuarentena se tenga que prolongar. Me parece que en términos generales controlar el COVID es una tarea formidable, titánica, y los países que paradójicamente parecen mejor preparados para esa tarea son los países que tienen una tradición autoritaria. ¿Cómo es que esta tradición favorece a estos países? Bueno, los países como China podrían, por parte del mandato del gobierno central, ordenar que toda una ciudad cancele sus vuelos al exterior. Pueden ordenar con apoyo de, por ejemplo, policía militar y apoyo de policía convencional, resguardar a todos los contactos secundarios de un enfermo y conducirlo a un hotel que ha sido designado por autoridad nacional como centro de cuarentena oficial. Y estas medidas tan duras son las que han permitido a China ir controlando el virus en gran medida en cerca de 2 meses. Esto fue impresionante. Y consideremos incluso que todas las provincias se vieron afectadas por casos ya para el mes de enero. Entonces, China logró revertir esta tendencia con medidas
pues que podemos llamar draconianas, extremas, que pudieron ser implementadas de esa manera, porque en China existe algo que se llama el centralismo democrático. Los que estudian a China conocerán de qué estoy hablando. Se refiere a que, conforme a la tradición de organización del Partido Comunista, existe un momento en que la gente con poder político puede externar sus opiniones y ese debate se va a ir elevando de nivel hasta que llega a la cúpula del poder. Pero una vez que la cúpula del poder toma una decisión, se tiene que acatar de forma vertical. Esto tiene un tanto que ver quizás con la tradición comunitaria del propio país, que se remontaría, si lo podemos ver así, al propio confucianismo, un tipo de, ¿cómo llamarlo?, conjunto de ideas políticas y éticas que se dieron en un llamado periodo Zhou, ya muy remoto, y que lo que hacen es situar al individuo en el centro de la comunidad. Es decir, los individuos tienen sentido porque forman parte de una comunidad, son responsables de esa comunidad. Entonces hay una responsabilidad comunitaria que en países occidentales muchas veces no conocemos. México es un país occidental, aunque seamos un país en vías de desarrollo, aunque destacado en ciertos rubros, pero somos un país en vías de desarrollo, pero de tradición occidental, por supuesto. Y en ese sentido, pues estas tradiciones comunitarias nos pueden ser un tanto ajenas. Si a esto le mezclamos, por supuesto, una tendencia, una vocación a querer adoptar cuestiones de democracia, no estoy diciendo que la democracia sea el problema, estoy diciendo que en condiciones como la que vivimos, puede resultar muy difícil imponer decisiones desde el centro de poder. Y si no existe un sentido de responsabilidad, quizá lo podamos ir alcanzando con la experiencia. ¿Por qué lo digo? Porque en el este de Asia, países que si bien también pueden tener en cierta forma una tradición confuciana, se enfrentaron también a la crisis del SARS y se ha podido identificar que justo los países que atravesaron por la crisis del SARS, el primero, han sido más conscientes sobre su responsabilidad social como individuos para cuidar de los demás. Yo diría, y esto lo recuerdo de un estudio, si tú le preguntas a alguien en América Latina por qué usa una mascarilla, la respuesta más probable será para protegerme, al margen de lo que dice la ciencia, ¿no? Pero la respuesta será para protegerme. Pero si tú le preguntas a un japonés o a un coreano por qué usas mascarilla, es para proteger a los demás, lo cual empata más con la visión científica, ¿no? Pero al final hay una parte ahí de preocupación por la comunidad que no hemos aprendido a tener aquí, pero también en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en el caso de otros países, a veces pues también depende mucho de la propia conciencia de los ciudadanos sobre qué medidas son racionalmente importantes para controlar una enfermedad como esta, ¿no? Alemania parece ser que cerró ciertas vías de acceso al país antes de tiempo y eso hizo la diferencia con otros países, pero creo que aparte de eso parece ser que las diferencias no son muy grandes, pero bueno, por lo pronto es lo que puedo una última pregunta y con esto cerraríamos nuestra sesión de hoy. Antes quiero agradecerle a Manuel Rojas por el superchat que nos hace llegar y también a Guillermo Navarro. Guillermo, Emanuel, muchas gracias por apoyar los esfuerzos educativos del canal de tu profe de RI. Doctor Navarro, ahora que hablabas de la preocupación que existe en Asia por el otro, del cuidado y la preocupación por la comunidad que se ve en Japón, que se ve en China, que se ve en Malasia, en Singapur, en esta cosmovisión confuciana, taoísta, budista, etcétera, que de pronto no vemos en países occidentales en donde parece ser que la colectividad es más egoísta. Yo sé que tú no te interesa meterte tanto en rollos de política, pero ¿qué te parece la irresponsabilidad de los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO convocando a las multitudes al Zócalo cuando que eran los supuestos críticos del presidente López Obrador por seguir yendo a eventos públicos? El presidente López Obrador decide hacer el grito del 16 de septiembre en solitario, justamente para evitar un evento masivo, porque tú sabes que si algo tiene López Obrador es capacidad para convocar gente en el Zócalo. Pero dice, va al grito en solitario, pero luego esta gente se va a atender casas vacías, pero hoy
parece ser que juntaron algunos miles. Ellos dicen que 250,000 en realidad ya los desmintieron. Muchas casas vacías estaban ahí en el Zócalo distribuidas, todo, pero sí van unos 20,000 personas. Esto es a todas luces irresponsable, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista de la propia pandemia, claro que lo es y manda un mal mensaje a la población, manda un mal mensaje porque pues precisamente deberíamos optar por tener una acción conjunta y responsable sobre cuidar nuestra salud y cuidar pues la salud de los demás, que es algo que, como ya comentamos, no parece luego ser una de las motivaciones más destacadas. Y en ese sentido sí creo que la señal que mandan es muy, muy desafortunada. Y bueno, pues esperemos que la lectura de esta manifestación ponga el dedo en ese punto, que no pueden esperar demandar una mejor calidad de gobierno, como supongo que es lo que buscan hacer, sin ellos mostrar precisamente un comportamiento cívico, un comportamiento que responda a las necesidades de la propia gente en este país, ¿no? Yo te dije que era la última, pero ahora sí va la última de a de veras. Doctor Abraham, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se recupera el presidente Donald Trump? ¿Se recupera en 15 días como la mayoría de quienes se enferman y se recuperan? ¿O se recupera en 3 o 4 semanas? ¿O queda maltrecho y no alcanza a recuperarse para el día de las elecciones? Estamos exactamente a un mes. Dentro de un mes sabremos quién será el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿O de plano crees que no la libra? ¿Cuál es tu pronóstico haciendo un poco de prospectiva en el cortísimo plazo? Entramos en un terreno sumamente resbaloso. Sumamente resbaloso. Me divierto un poco con la pregunta porque por formación inicial yo soy historiador, por formación ya doctoral, soy internacionalista y son dos gremios que tienen una visión muy diferente de los pronósticos. Los historiadores están peleadísimos con ella porque dicen que les falta sustento de evidencia y los internacionalistas pues señalan que son necesarias y son parte de su trabajo cotidiano. Viéndome yo mismo en la necesidad de proyectar escenarios, podría decir que Donald Trump está en una población de riesgo fuerte. Es un hombre que ya casi tiene 80 años. Por lo que sabemos de sus hábitos cotidianos de alimentación, no son muy buenos. Le encanta la Coca-Cola. Y no estoy aquí intentando hacer mala publicidad, simplemente estoy mencionando algo que sabemos muy bien. Las bebidas edulcoradas son de los principales factores de hipertensión y de sobrepeso. Sabemos que es un hombre pues, sedentario. Me parece que para la edad que tiene, Trump ha mostrado una salud relativamente estable hasta este momento, pero entra en una población de riesgo, en un virus que es multisistémico y a veces muy traidor. Cuando aparentemente todo va bien, de repente en la segunda semana las cosas pueden complicarse. ¿Qué escenario veo yo? Creo que probablemente va a atravesar complicaciones que van a poner a sudar a sus médicos, pero cuentan con todos los recursos posibles para evitar el peor de los desenlaces. Supongamos que pudiera incluso requerirse un trasplante de pulmón. Se han practicado trasplantes de pulmón para salvar a pacientes de coronavirus. No dudo que el presidente tendría acceso a eso. Entonces yo creo que tiene los recursos para intentar evitar el peor de los desenlaces. Otra historia me parece puede ser lo que puede plantear la convalecencia para el escenario tan agitado de las propias elecciones. Es decir, yo creo que de la propia mente del presidente no puede salirse la idea de la propia campaña tan urgente en estos 30 días antes de las elecciones. Y ese factor de preocupación y de estrés puede ser contraproducente para que pueda superar la crisis rápidamente. No sé si me explico, estoy especulando, ¿no? Pero cuando tú estás convaleciente en algo tan delicado, el estrés por querer salir
de esa situación a veces es la peor de las, da el peor de los resultados. Entonces, tengo grandes dudas de que el presidente pueda retomar la campaña presidencial. No sé decir si va a tener consecuencias crónicas, graves, una fatiga, que sería algo muy importante en él, porque se sabe que es un hombre que duerme poco y que tiene una gran energía. Sería un cambio muy importante y probablemente pues, nos lleve a los escenarios que habíamos comentado, ¿no? Que de cualquier manera busque sacar ventaja política de esa situación. Pero sí creo que la campaña, como la había concebido, se ha ido para abajo. Dudo que pueda tener la disposición para reemprender esa campaña con la energía que se requiere en los últimos días. Entonces, creo que el Partido Republicano tendrá que replantear cómo va a manejar la campaña en términos de quizá figuras secundarias, como el propio Mike Pence, que puedan movilizar a esos sectores que puedan quedar aún de duda sobre cómo van a emitir su voto, ¿no? Pero sí creo que estamos en un terreno resbaloso, es muy difícil hacer predicciones. Insisto en que cuenta con el mejor apoyo médico y los recursos para salvarle la vida, pero vamos a ver si puede recuperarse lo suficientemente rápido para reemprender su trabajo de campaña. Yo creo que eso va a ser muy complicado. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Abraham, por el tiempo cedido a este programa y por compartir el conocimiento con la comunidad digital del canal de Tu Profe DRI. Te agradezco muchísimo. ¿Hay algún lugar en donde la gente te pueda encontrar? ¿Tienes cuenta de Twitter o manejas Instagram o alguna red social, doctor Abraham? Estoy por perfilar una serie de espacios donde la gente pueda contactarme para que vayamos dando seguimiento a estos temas. Pues quisiera yo decirle a la gente, doctor, si me permites el atrevimiento, ahora que estamos casi 900 personas conectadas, que en México hay muy poco análisis de relaciones internacionales en inglés y que tú hablas a la par de bien el español, que siempre eres muy correcto y muy claro en tu dicción. También hablas inglés en esa misma proporción. Sería increíble, doctor, que posicionaras un canal en YouTube de análisis en inglés para los hijos de los migrantes que nos están viendo, que de pronto no se les da el inglés, que se quieran enterar en una fuente confiable, en un análisis objetivo y serio en inglés, porque a lo mejor el español se les hace muy pesado. Pues quizá nuestros amigos, amigas que nos están viendo migrantes en Estados Unidos, en Canadá, esto les queda sensacional. Pero tal vez una plataforma en inglés, doctor, de análisis objetivo contigo sería maravillosa, aprovechando que hablas perfectamente bien inglés. Es una idea que me emociona y estamos trabajando en ello. Si te animas, doctor, pues cuentas con el respaldo del canal de Tu Profe DRI y seguramente lo ayudaríamos a promocionar en otros espacios donde participamos. Así que, pues, gracias. Muchas gracias por este tiempo, doctor Abraham. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Amigos, amigas, pues es así como damos fin a esta sesión. Se nos ha alargado, pero como ya se dieron cuenta, es una sesión extremadamente interesante, muy bien abordada por el doctor Abraham Navarro, quien es doctor por la Universidad de Sussex en Inglaterra y que es experto en pandemias, es experto también en políticas públicas de salud y obviamente en lecturas geopolíticas. Pronto sacará un canal de análisis en inglés y pues yo les pido que cuando lo saque lo apoyemos porque necesitamos más académicos objetivos que lleguen también a un público en inglés que quiera saber sobre México y que quiera tener información pues confiable y objetiva. Díganme desde dónde están conectados y conectadas, amigos y amigas, porque quiero empezar a mandarles saludos, no sin antes recordarle que el canal de Tu Profe DRI se solidariza con todas aquellas pequeños y medianos empresarios que han emprendido un negocio y que por angas o mangas la contracción económica pues les ha dejado un poco fuera de ritmo. Manden su publicidad aquí a la cuenta jesuslopezalmejo@gmail.com y se las vamos a promocionar gratis en este canal en solidaridad para ir juntos de la mano en este contexto difícil de la pandemia. ¿Desde dónde nos están viendo? Saludos a Nayeli Figueroa hasta Glendale, Arizona. Saludos a mi querido Diógenes. Diógenes, gracias por aportarle este sello de
de intelectualidad al chat. Muchas gracias. Saludos a Mr. Boyo hasta Texcoco, a Conroe, a Gerardo Cázares en Texas, a Rosenberg en Texas, también Alberto Guzmán, Esperanza Conan, te saludo hasta Arizona, Minnesota, saludos para Mark Gregory, saludos a Oregon, Arturo Cruz, a Vicky Toledo hasta Pachuca, a San José, California, le mando saludos a Juan Luna, a María González, a Nadelia Rodríguez Garza, saludos también a Omar hasta Celaya, saludos a Juan Rodríguez hasta Silao, Guanajuato, a mi querido Ezequiel Arturo hasta Sinaloa, saludos a Culiacán, Sinaloa, a Tabasco, a Antonio Ochoa, a Jessica Saldívar hasta Pachuca, también les saludo a Carmen Zapata, a Hermosillo, Sonora, a Lili Olivas, también a Sonora, a Sara Chacón hasta Goodyear, Arizona, a mi queridísima Ricarda Márquez hasta Aguascalientes, a la familia López Armejo, también le mando saludos a Aguascalientes y a Guadalajara, a la gente que nos ve en Zapotiltic, Jalisco, en Ciudad Guzmán, en Guadalajara, muchas gracias por vernos. Saludos también a la gente que nos ve en el estado de Washington, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Celaya, Guanajuato, en Irapuato. Ofelia Cortés, te mando saludos hasta Mérida, Yucatán. También, Arturo, pues muchas gracias. Ana Luz Sol, te mando saludos hasta la Ciudad de México. A Linda Alonso, mi queridísima Linda, saludos hasta Hawái. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. Saludos también a Mania Luis, a Kentucky, y a Luis Contreras, mi queridísimo Luis, ya se le extraña por estos lugares. A Fabiola Osorio también le mando saludos hasta Dallas, Texas. Y bueno, amigos, amigas, gracias Jesús Antonio Valle Beltrán por el superchat que nos acabas de hacer llegar. Aprecio muchísimo el gesto por el apoyo que implica para este canal educativo de tu profe de RI. Amigos, amigas, de verdad, háganle caso a lo que dijo el doctor Abraham Navarro, el COVID va para largo. No bajemos la guardia, por favor, no bajemos la guardia, protejámonos, háganlo con calidad, y bueno, qué mejor que adquirir las máscaras, como ven ustedes aquí en el cintillo de abajo, las máscaras MS4 de nuestra directora creativa Alma Jauregui, quien tiene su negocio en la página de customprecisionsolutions.com, y para más información, pues les invito a que se metan aquí a la página. Vincent Neutrinos Van Toffel, muchas gracias, saludos hasta Morelos, gracias por el superchat que nos entra de último momento. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que son todos y todas bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de RI, y que les invito a ver este anuncio para las mascarillas MS4. Gracias, amigos y amigas. Ante el COVID-19 necesitamos la máxima protección. Máscaras MS4 funciona mejor que otras máscaras faciales porque está hecha de polipropileno de grado médico, reutilizable, lavable, liviano y duradero que se usa en hospitales. El diseño de 3 capas proporciona un ajuste ceñido y seguro para interceptar cualquier líquido o partícula y proteger a su usuario sin dejar de ser transpirable. El MS4 fue diseñado ergonómicamente para ajustarse alrededor del cuello y proporcionar un ajuste cómodo durante largas horas sin sofocarse. Tenemos de muchos tamaños y colores. Hacemos envíos a todo Estados Unidos. En la compra de 2, llévate 1 gratis. Comunícate con Alma Jauregui, nuestra directora creativa, al teléfono 949-402-8183 en Santana, California, o búsquenos en nuestro sitio web oficial o en nuestras redes sociales. Ante el COVID-19 necesitamos la máxima protección.